Listo, chicos. Una disculpa enorme, enorme, enorme. Ahorita la máquina no cooperaba. Y el problema de que no arranque la máquina está en virtud de que no puedo grabar la clase si no es con el navegador, porque con el celular no me permite. Entonces, perdonen, en serio, aquí ya son cuestiones que de pronto no entran en el dominio de uno. Estaba revisando sus diferentes trabajos, que realmente aquí hemos tenido poquitos trabajos, no les he cargado la mano con tareas, pero sí noto que hay algunos que no han mandado trabajos y también que estuvieron un tanto bajos en el desempeño del examen. Entonces, como les había comentado por el WhatsApp, vamos a tratar de repasar algunos temas. Sin embargo, también no me gustaría como ser tan extensa en ese repaso porque también es mucho el contenido que debemos de revisar en esta clase. Entonces, hoy nos vamos a enfocar en avanzar y la siguiente clase vamos a tener una dinámica de repaso para que por favor repasen las diapositivas anteriores de todas las presentaciones anteriores y también vamos a revisar los incisos del cuestionario 1, que si prestaron atención al examen, las preguntas estaban contenidas ahí. Entonces, me di cuenta que muchos contestaron mal el cuestionario, naturalmente que el examen iba a venir mal. Por eso es que necesitamos hacer un reajuste. Se van a llevar tareas este fin de semana para la siguiente y poco a poquito ir agregando más trabajos de tal forma que no repercuta ya en el promedio final. También vamos a estar tomando dinámicas de participaciones. Voy a enviar por WhatsApp en semanas aleatorias una pregunta. Quien responda correctamente se le va a sumar un puntaje, cierta cantidad de décimas, y esas décimas van a sumar dentro de su promedio final. Entonces, estén pendientes. Las preguntas normalmente serán válidas aquellas que se respondan el mismo día que fue lanzada la pregunta. Si la lanzo el lunes y ustedes me responden el martes, lamentablemente ya no se los estaría contando. Entonces, estén muy, muy pendientes. Vamos a continuar. Entonces, estábamos viendo a Escherichia coli. E. coli, normalmente conocida, es una bacteria que normalmente está presente en todos nosotros. Sin embargo, existen ciertas formas que van a ser más o menos patógenas y estuvimos revisando que tiene diferentes mecanismos que de hecho la hacen patógena. Entonces, otra forma patógena que tenemos de E. coli es la E. coli enterohemorrágica o enterocitotóxica, en donde este tipo de cepa precisamente se conoce como E. coli 157H7. ¿Por qué es importante recordar el dato de esta E. coli enterohemorrágica? Porque es responsable de una manifestación clínica que da como resultado síndrome urémico hemolítico. En México llega a ocurrir, pero ¿saben qué país tiene sobre todo ese problemita? En Argentina. Por ejemplo, en Argentina normalmente no son recomendables las hamburguesas para menores de 5 años porque finalmente puede estar contaminada la carne y si no está correctamente cocida, puede el riesgo, la probabilidad de que ocurra contaminación por este tipo de coli y que ocurra el síndrome urémico hemolítico es más alto. Entonces, aparte de eso, dará eventos de diarrea con sangre y la complicación sería directamente ese síndrome hemorrágico hemolítico. Dentro de los principales reservorios de E. coli tenemos el ganado vacuno y la carne contaminada, especialmente la carne de las hamburguesas. Pero el problema pues no es tanto como el decir la hamburguesa, sino que la cocción sea deficiente. También hay otros reservorios, como es el caso de las ovejas, los cerdos, los perros, los pollos, inclusive las gaviotas. Sin embargo, el más
prevalente es con ganado. Entonces, dentro de los mecanismos de patogenia que tenemos con este tipo de E. coli, el principal factor es que elaboran una citotoxina y además tienen el factor de adhesividad tipo fimbriado, como el que mencionábamos con E. coli, con otros tipos de E. coli que habíamos revisado. Además de que favorece la presencia de citocinas proinflamatorias, como es el factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 6. Sin embargo, no me encantaría que recordaran eso del factor de necrosis tumoral alfa o la interleucina 6, porque de por sí surgen cuando hablamos de inflamación. Entonces, no va por ahí. Este tipo de E. coli tiene predilección por lo que es el ciego y el colon. Por la misma razón es que genera esas diarreas sanguinolentas que les había mencionado. Dentro de los síntomas, sobre todo su periodo de incubación es de aproximadamente 4 días, el promedio se sitúa en esa cantidad, pero puede ocurrir desde el día 1 hasta el día 8. Y hay diarrea acuosa, al inicio es sin sangre, un dolor abdominal y una fiebre de corta duración. Los días posteriores, la diarrea se va volviendo sanguinolenta y muy copiosa. Asimismo, el dolor abdominal incrementa y suele ser afebril. Dura aproximadamente 10 días. Se puede autolimitar sin secuelas, pero en algunos casos puede progresar al síndrome urémico hemolítico, que comprende alteraciones como anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia, insuficiencia renal, sobre todo de tipo aguda, que en muchos casos puede ocurrir de forma simultánea. Entonces, suele cursar con un cuadro de pródromos con diarrea, seguido de las alteraciones hemáticas, y la cúspide es cuando alcanzamos las alteraciones renales. Sobre todo este síndrome urémico hemolítico se da en niños que pues más o menos en términos generales, hablamos de niños menores de 10 años sin predominio de clases sociales, porque regresando a los reservorios, pues tanto podemos tener hamburguesas de bajo o alto presupuesto, si la cocción es deficiente, no logramos erradicar este microorganismo. Para diagnosticarlo, principalmente se estudia el moco fecal, habrá polimorfonucleares y se puede hacer estudio de recto, por ejemplo, una rectosigmoidoscopía, en donde, como está dañando ese sitio, naturalmente habrá edema, inflamación y sangre. Entonces, se puede observar incluso que el movimiento alterado, la peristalsis alterada, y pues debido a que estos organismos son rápidamente eliminados del tubo digestivo, la oportunidad de que se puedan detectar disminuye en relación con el tiempo de toma de la muestra. Entonces se recomienda que si se va a hacer análisis de materia fecal, sea durante el 5º al 7º día de la enfermedad especialmente. Y el cultivo, sobre todo, se indica cuando queremos buscar brotes y en casos de diarrea con sangre, de acuerdo al área geográfica. ¿Por qué digo esto del área geográfica? Porque puede haber sitios donde sea endémico. Ahorita les ponía el ejemplo. Supongamos, esperemos que sí y no, alguno de ustedes se nos va de viaje a Argentina. Eso sí se los deseo, ¿no? Que vayan de viaje. Pero resulta que piden una hamburguesa, ¿no? Y 3 cuartos. Entonces,
Si vienen acá a México ya con las molestias, pues aquí no es algo como, sí se da, pero no con la misma prevalencia que allá. Entonces aquí nos vamos a tardar naturalmente en decir, ¿sabes qué? Fue por esto. Mientras que si se tomaran la muestra ya iban a actuar rápido por esta cuestión. El tratamiento es a base de trimetoprim sulfametaxol y fosfomicina, sobre todo porque son los tratamientos más ideales. Pero ojo, aquí estoy hablando única y exclusivamente de cómo erradicar la bacteria. Dependerá de las complicaciones que se puedan llegar a presentar, porque si ya estamos hablando de que se llegó tal cual al síndrome urémico hemolítico o que ya estamos con insuficiencia renal, pues hay que dar una actuación con base a esas complicaciones que se están presentando. Ahora, otra bacteria, ya no hablamos de Escherichia coli, sino de otra que se llama Shigella, y es una bacteria que causa el 10 al 20% de los eventos de diarrea en general. Y cuando hablamos de diarreas con sangre, entre un 30 y un 50%. O sea, ya vamos viendo para dónde va la cosa. En México, sobre todo, cerca del 10% de los pacientes que presentan diarrea con sangre, pues normalmente son responsables por Shigella. Shigella, pues es un bacilo chiquito, es gram negativo, puede estar solo, solito, o normalmente va presente como en parejas. Normalmente es inmóvil, no posee cápsula, no forma esporas, no desdobla la urea, sí reduce los nitratos a nitritos, fermenta la glucosa y es aerobio o anaerobio facultativo y le agradan las temperaturas de 37 grados centígrados. ¿Qué tenemos sobre esa temperatura? Pues nuestra temperatura corporal aproximadamente. Hay 4 especies, como podemos ver: Shigella dicenteriae, Shigella flexneri, boidi y sonei. Unas son más patógenas que otras, sobre todo por la primera especie que estamos observando nosotros, naturalmente es más patógena, ¿no? Es más virulenta. Dentro de las características de la epidemiología de esta bacteria, los únicos huéspedes naturales, pues principalmente somos nosotros, los humanos, pero también algunas especies de primates. Entonces, ¿cómo se transmite la Shigella? A través de alimentos contaminados con heces, ya sea por las manos o por vomites o incluso las mendigas moscas, ¿no? ¿Quién no detesta las moscas? Entonces, Shigella tiene la característica de sobrevivir en la leche, en los huevos, en los quesos, camarones, hasta por un periodo de 30 días. Imagínense ustedes. Entonces, ahorita ya vayan hilando la situación de tal manera que, bueno, esperaría que ya fueran un poco más cautos cuando ustedes vayan a comprar alimentos o incluso al momento de almacenar sus alimentos si hay mosquitas por ahí. La Shigella da una enfermedad que se conoce como shigellosis, que es más frecuente en niños de menos de 10 años. Y cuando un individuo es portador, puede estar excretando los bacilos durante un mes o menos. Sin embargo, este tipo de estado de portador crónico no es como lo más frecuente. ¿Por qué? Porque lo usual es que da manifestaciones y pues obviamente la persona se da cuenta. También puede provocar brotes, ¿no? Principalmente. Entonces, Shigella, la incidencia de la infección incrementa hasta los 2-4 años en países industrializados como no industrializados. Les decía de los 2-4 años que aumenta la incidencia porque se cree que la lactancia es un factor de protección. Recordemos lo que veíamos en clases pasadas
que pues justamente a veces la mamá a través de la leche transfiere inmunidad en lo que el lactante va adquiriendo madurez. Entonces, dentro de los mecanismos de patogenia que tenemos con Shigella, depende del transporte de proteínas virulentas, que estas proteínas reciben el nombre de efectores. Estos efectores son importantes porque van a transportar a las células del huésped y finalmente se van a depositar en algún sitio específico y van a, no lo quiero decir como de esta forma, pero es como si hackearan ahí la función, o sea, van a simular la función celular normal. Van a copiar, por ejemplo, la función que tienen las células epiteliales, la función de las células dendríticas, de los macrófagos. Entonces, gracias a esta especie de hackear, pues Shigella puede colonizar el epitelio intestinal. Entonces, la propiedad que tienen las cepas virulentas de Shigella principalmente es esta capacidad invasora a la célula. Entonces, tienen una diversidad antigénica del antígeno cero que se considera eso su factor de virulencia. Ahora, pues llega, coloniza, sobre todo le gusta el colon y se une a los receptores de la superficie de las células, prolifera y pues principalmente otra característica que tiene es la producción de una toxina. Les había mencionado con E. coli, la toxina de Shiga. La toxina de Shiga, ¿qué es? Pues es una toxina que se liga a un receptor, sobre todo de tipo glucolípido, que es específico en la membrana. Entonces, entra a la célula y va a inhibir la síntesis proteica celular. Y cuando hace esto, generará dos efectos. Diarrea acuosa profusa y alteraciones del sistema nervioso central con manifestaciones de meningismo y de coma. La supervivencia de este microorganismo principalmente depende de qué tan efectivo consigue el hierro en el medio donde se encuentra. Entonces, les había mencionado, no me acuerdo si fueron ustedes, pero les había mencionado que muchas bacterias, con base en los nutrientes que requieren, el hierro es uno que le gustan a mucho las bacterias, por eso el organismo lo secuestra principalmente, pero hay algunos que son muy hábiles, como este es el caso, que lo obtienen. Dentro de los eventos patológicos que va a producir Shigella tenemos inflamación de la mucosa, se van a formar microabscesos, también puede progresar hasta necrosis, que estará acompañado de sangre y úlceras chiquitas. Y pues aparte de eso, habrá pus, ¿no? Porque finalmente estamos hablando de una infección. Y puede haber perforación intestinal, o sea, puede progresar de esa manera. Sin embargo, les estoy hablando de algo en términos de probabilidad un tanto infrecuente. Puede producir bacteremias, también es poco frecuente, y la población, los sitios donde lesionan, les había dicho que le gusta mucho el colon, pero sobre todo en lo que es el recto. Ahí es donde la vamos a tener ubicada principalmente. Más o menos, ¿cuánto tiempo vamos a desarrollar los síntomas? A ver, los síntomas más o menos pueden aparecer 5 días, poquito antes, poquito después, y el cuadro inicia con una diarrea acuosa repentina,
Posteriormente habrá moco, sangre y pus. Las evacuaciones son muy copiosas, pero de pequeño volumen. Y pues el dolor abdominal, obviamente, la sensación de pujo, pues aparte la diarrea puede ser tan grave que puede llevar a una deshidratación grave, ¿no? También se puede acompañar con leucopenia o con leucocitosis. En la mayoría de los casos, en los primeros 5 a 7 días, puede ocurrir una mejoría normal y natural en la mayoría de los casos. Sin embargo, en la otra cara de la moneda puede llegar a generar más complicaciones. Por ejemplo, puede dar manifestaciones neurológicas como cefalea, rigidez de la nuca, delirio, alucinaciones, incluso alteraciones en el líquido cefalorraquídeo y una neuropatía periférica. Pero esto, pues principalmente va asociado ¿a qué? A la toxina de Shiga, como habíamos mencionado. También puede haber otras complicaciones, les había dicho que puede haber perforación, no es lo más usual. Puede haber colon tóxico, un prolapso rectal, puede haber un síndrome de Reiter que da artritis, uretritis y conjuntivitis, puede haber osteomielitis, muchísimos más, todos los que tenemos aquí colocados, ¿no? También puede generar síndrome urémico hemolítico, muy similar a E. coli, y pues incluso, si ya es muy severa la cosa, o sea, que hablemos de un individuo severamente inmunocomprometido, en efecto puede llegar a ser incluso mortal, ¿no? Puede generar hasta la muerte. Dentro de lo que es la prueba de diagnóstico, pues principalmente se van a detectar leucocitos fecales y esto resulta de ayuda. Sobre todo habrá leucocitos polimorfonucleares de forma abundante. Las evacuaciones tienen más de 10 leucocitos fecales por campo y se recomienda que el examen de las heces fecales se realice en las etapas tempranas, porque los microorganismos son visibles un periodo muy corto de tiempo. Adicional, el tratamiento dependerá, sobre todo les decía, si hay diarrea, si hay deshidratación muy severa, lo que vamos a priorizar es eso, pero el tratamiento pues puede ser con ampicilina, trimethoprim sulfametaxol, por 5 días, de hecho son dentro de los tratamientos más efectivos que tenemos. Ahora, otra bacteria muy interesante y que todos la hemos llegado a escuchar es la salmonela. Cuando hablamos de salmonela, hablamos de un grupo heterogéneo de bacterias que colonizan los intestinos de muchas especies, entre esas nosotros, ¿no? Y algunas se diseminan con mucha facilidad mediante la circulación sanguínea, pueden producir estados septicémicos graves, entonces puede generar complicaciones considerables. Existen 3 especies principales, Salmonella typhi, Salmonella choleraeus y Enteriditis. La mayoría de las infecciones que se dan en nosotros es resultado de cuando consumimos agua o alimentos contaminados. Sobre todo, la gravedad dependerá del serotipo específico, el número de microorganismos ingeridos, ¿no? Naturalmente, entre mayor cantidad de microorganismos, mayor serán las complicaciones. Dentro de la morfología que tenemos de Salmonella, es igual una enterobacteria, es un bacilo gram negativo, no capsulado,
posee flagelos, tiene fimbrias y pilis, forman una pequeña microcápsula, no es porula, es anaerobio o aerobio facultativo, sí fermenta glucosa, pero también fermenta maltosa y manitol. Lo que no fermenta es lactosa ni sacarosa. Y tienen la cualidad de que pueden sobrevivir en diferentes condiciones ambientales. Por ejemplo, pueden sobrevivir a la refrigeración, a la congelación, pueden resistir altas temperaturas. Por esto es normal, bueno, no es que sea normal, o sea, que no nos sorprenda esa cualidad de poder contaminar diferentes alimentos. Yo puedo haber sido como muy cauto en procesar todos los alimentos al momento de estarlos preparando, pero pues a lo mejor ya al momento de conservar, por accidente coloqué algún alimento en un mal orden dentro del refri, entonces eso favorece ¿qué? La contaminación. Permítanme tomar tantita agua. Entonces, dentro de la epidemiología, naturalmente es más frecuente en países que están en vías de desarrollo, sobre todo y dependiendo puede dar brotes, ¿no? Puede haber un estado de portador crónico y, ojo, nos va a preocupar hablar de un portador crónico, sobre todo cuando es un manipulador de alimentos. ¿Por qué? Porque imagínense que ese manipulador de alimentos está en el hospital, o sea, en el comedor del hospital. Puede llegar a contaminar los demás alimentos, entonces ser responsable de epidemias, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de brotes de salmonela, es en el verano, en el otoño, bueno, desde la primavera, ¿no? Primavera, verano, otoño, donde las estaciones son más calurosas y pues la ingestión de agua contaminada, les digo que es la principal fuente de infección. De hecho, ahorita reflexionemos un poquito porque lo que estamos viviendo a nivel global, cada vez las temperaturas son más altas. Entonces, imagínense lo importante que se vuelve ser como muy, muy cuidadosos con el manejo de los alimentos, de las bebidas, porque pues van a empezar a cambiar el patrón epidemiológico, o sea, las infecciones que eran como las características en ciertas temporadas, a lo mejor van a la baja y empiezan a aumentar otras que ni siquiera, ¿no? Que no nos sorprende de aquí en años posteriores que tengamos brotes de salmonela en eh, temporadas que no son como las características. No se conocen reservorios animales en el caso de salmonela típica. Principalmente aquí hablaremos de un contacto directo, ¿no? En el caso de los otros, pues puede ser por aguas o alimentos contaminados. Entonces, las epidemias principalmente las tenemos en lugares donde hacemos alusión a un sistema de sanidad muy deficiente. Pero también podemos tener otras vías de transmisión. Por ejemplo, puede ocurrir por vía transplacentaria. ¿Por qué? Porque la mamá le va a pasar las bacterias al feto. O incluso al momento del parto, cuando una madre portadora infecta al bebé por falta de técnicas correctas de asepsia en la vía y pues ocurre un contacto, digamos así, como si fuera fecal oral. Entonces, hay varios mecanismos de transmisión para los humanos, pero el principal es el de agua contaminada y alimentos. En el caso de fuentes, o sea, los alimentos que son fuentes, podemos hacer alusión a la carne de pollo, a los huevos, la leche que no está pasteurizada o la leche en polvo que se llegó a contaminar, fórmulas infantiles contaminadas, helados, chocolate, incluso la leche materna si se llega a contaminar. Y de hecho, ahorita que estamos hablando de salmonela, una de las razones por las cuales
nos dicen, no coman los huevos crudos, es por esta cuestión salmonela, sobre todo TIPI, lo que tiene de característico es que cuando infecta la gallina, la infección incluso se puede ubicar en el aparato del reproductor de tal manera que por esto los huevos vienen contaminados. Y también la otra consideración que tenemos en el caso de los huevos es de que no estén sucios. Sí nos ha tocado ver, por ejemplo, que el huevito tiene un poquito de heces, ¿no? Luego llega a pasar. Entonces, no es lo ideal por esta cuestión, porque también puede estarse contaminando con salmonela. Otra cualidad del huevo es que recuerden que el cascarón es poroso, entonces sí permite el paso de ciertas sustancias. Ahora, puede ocurrir igual, hablando ya como no tanto de los alimentos, ¿no? Pues al momento de manipular instrumentos, por ejemplo, se pueden contaminar los termómetros o algún otro instrumento, incluso hablando en ámbito hospitalario, ¿no? Que ahí son varios, como les puse entre paréntesis. El uso indiscriminado de antibióticos, no tan solo hablando en humanos, sino también en la industria de la alimentación, ha sido un factor muy, muy importante en la proliferación de cepas de Salmonella notifoidica resistentes a antimicrobianos. ¿Por qué? Porque, pues imagínense, le dan el antibiótico, pero ya para la bacteria es como, sí, esto no me genera ningún problema. Se van a encontrar en el intestino de los animales de granja y pues van a contaminar la carne en el momento de la matanza y afectar a los humanos. Ahora, no se me vayan a poner tristes, que digan, híjole, pues ya no hay remedio. No, recuerden que por eso es importante llevar a los alimentos a temperaturas por encima de la zona de peligro de los alimentos, que normalmente lo van a encontrar como ZTP, zona de peligro de los alimentos, temperatura de zona de peligro de los alimentos, y esa ZTP es de 4 a 60 grados centígrados, es decir, cualquier alimento que esté de 4 a 60 grados centígrados, la probabilidad de que se contamine, bueno, no, la probabilidad de que las bacterias que hayan contaminado ese alimento crezcan, proliferen, es muchísimo más alta, ¿no? Entonces, dentro de los mecanismos de patogenia, los podemos agrupar en 5 síndromes. Infecciones asintomáticas agudas, gastroenteritis aguda, bacteremia con o sin supuración, fiebre tifoidea y estado de portador crónico asintomático. Los primeros tres principalmente son por Salmonella notifoidica y los últimos dos por Salmonella tífica. Entonces, dentro de la infección asintomática aguda, la ingestión de un inóculo pequeño de salmonela puede llevar al estado de infección asintomático. Entonces, no alcanza a ser suficiente. Los microorganismos se van a excretar varios días hasta que el sistema inmunológico lo logra limitar. Nos va a preocupar, por ejemplo, en el caso de lactantes. ¿Por qué? Porque pues ahí a lo que vamos a tener principalmente es a una deshidratación. En el caso de la gastroenteritis aguda, necesitamos contaminar o estar consumiendo alimentos contaminados por serotipos específicos y más o menos las manifestaciones van a empezar a las 24 o 48 horas. ¿Cuáles van a ser los síntomas que vamos a tener en esa gastroenteritis aguda? Una diarrea, va a estar sonando la panza así como, va a haber cólicos de intensidad variable, náuseas, vómitos, pero la fiebre no será muy elevada. Normalmente se cursa con una febrícula, unos 37, difícilmente puede superar los 38. Ahora, en este caso, pues Salmonella tiene un mecanismo patogénico de tipo enteroinvasivo
es razón en la palabra, entero-invasivo, es decir, que va a colonizar la pared intestinal. Entonces, pues puede llegar a producir pequeñas úlceras de sangre. Además, la materia fecal, pues imagínense, ¿no? Aparte de llegar a tener un poquito de sangre, va a ser fétida, espumosa, y en esos casos vamos a sospechar de salmonela. Normalmente se conoce como una intoxicación por alimentos y pues ahí es lo que vamos a tener de característica. En el caso de la bacteremia, con o sin supuración local, algunas cepas invaden y se diseminan, causando una bacteremia aguda o intermitente. Entonces, en este caso, los síntomas pueden durar días, pero pueden llegar a semanas. Y vamos a tener síntomas como fiebre, escalofríos, anorexia, pérdida de peso secundaria a las molestias, además de las diarreas, ¿no? Igual fétidas y espumosas. Pero puede haber incluso encefalitis, meningitis, entre otras complicaciones. Y lo que nos preocupa, porque se llama bacteremia, pues cuando hablamos de una bacteremia, puede incluso afectar corazón, riñones, pulmones, el peritoneo, los tejidos blandos, espacios articulares, conductos genitales, o sea, se puede diseminar a cualquier otro sitio. En el caso de la fiebre tifoidea o también fiebre paratifoidea, se adquiere por los alimentos que son contaminados por Salmonella typhi y estimulan la producción de anticuerpos que finalmente van a llevar a una fiebre. Más o menos el periodo de incubación es variable. Lo característico es que se presenten molestias a los 10 o 14 días. Sin embargo, puede tardar un poquito más, entre 6 y 21 días. Todo esto depende del número de microorganismos ingeridos. Sobre todo en la primera semana de la enfermedad hay fiebre, malestar general, mialgias, anorexia, dolor abdominal y la fiebre puede alcanzar hasta los 40 grados y medio durante los primeros 7 días. Los niños presentan tos y tienen generalmente más estreñimiento que diarrea, cosa chistosa, ¿no? Es contrario. Pero también podemos tener otros síntomas que podemos considerar graves, por ejemplo, una hepatomegalia, bradicardia, piel reseca y letargo. Esto en la primera semana. En la segunda semana, en el caso del paciente pediátrico, continúa con el estreñimiento o bien puede ya empezar a desarrollar diarrea. Y en el menos de los 50 en un 50% de los pacientes, perdón, se pueden desarrollar manchas rosas en la parte anterior del tórax y la pared abdominal. Entonces ahí ese dato es de mucha utilidad. Normalmente se conoce como roceola tifoidea. Y en ese caso de la roceola tifoidea, sí se puede aislar incluso a salmonela de esas lesiones. En el caso de los adultos, va a continuar con las mismas molestias, la fiebre va a continuar y se puede prolongar incluso hasta una tercera semana. Lo que nos va a preocupar es que se den complicaciones como hemorragia, perforación intestinal, hepatitis, artritis, neumonía, o sea, puede afectar cualquier otra parte, ¿no? del organismo. Y en el caso de mujeres embarazadas nos va a preocupar porque puede favorecer, pues, justamente un parto prematuro, ¿no? Que sería lo último que desearíamos. Ahora, en cuanto a la septicemia, normalmente el tipo que es más responsable de esto es el tipo Salmonella choleraceus. ¿Y qué ocurre? Hay una invasión, pero se disemina al torrente circulatorio y puede colonizar el tejido hemático. Entonces, eso es lo grave realmente de la septicemia.
Entonces, en las complicaciones pueden ser muy variables, pero podemos mencionar la destrucción de los eritrocitos, de las plaquetas, obviamente habrá hemorragias, petequias, y en este tipo al momento de quererlo diagnosticar, pues necesariamente se tiene que hacer un hemocultivo. Ya no hablaremos precisamente de un coprocultivo, ¿no? También se puede estar en el estado de portador crónico o asintomático, pero pues dependerá, normalmente las vías biliares son las que se llegan a infectar y se van eliminando organismos de salmonela, ¿no? Se van a ir excretando hacia el duodeno junto con la bilis, porque están afectando vías biliares, y entonces pasan directamente sin penetrar en el epitelio. Entonces, por esta razón, digamos que se eliminan, ¿no? Alcanzan a ser eliminados antes de generar complicaciones. Sobre todo las mujeres, niños menores de 5 años de edad, adulto mayor y pacientes con esta enfermedad en vías biliares tienen mayor predisposición a estar en un estado de portador crónico. También se puede ser portador crónico en la orina, pero ya es lo menos frecuente. En cuanto a los mecanismos de patogenia, nosotros recordamos que tenemos diferentes mecanismos de defensa, ¿no? Aquí les estoy poniendo los ejemplos. Pero aquellos que son bien potentes, ¿no? Esas especies de salmonela que dicen, a mí no me hacen absolutamente nada, lo que van a hacer es adherirse a mucosa para colonizar y diseminarse. De hecho, si se dan cuenta, en todos estos, ay, no quiere hacerme caso, en todos estos mecanismos de patogenia, en gran parte están explicados por esta situación de que pueden colonizar y diseminarse a cualquier otra parte del organismo. Y pues principalmente podemos tener dos patrones, el patrón secretor, que normalmente va a haber muchas diarreas, y el patrón invasor, que es el que da las otras latas, ¿no? Como las bacteriemias, el estado portador crónico. Ahora, grupos vulnerables en el sentido de la gravedad de las complicaciones, los prematuros y recién nacidos, mujeres embarazadas, ¿no? Pacientes pediátricos que tengan anemias hemolíticas, algún proceso maligno o que tengan un trasplante, enfermedades como el paludismo o la bartonela y pacientes con VIH. ¿Por qué? Porque hay un grado de inmunocompromiso, entonces puede llegar a ser letal. Para diagnosticarlo, pues principalmente se tiene que hacer un cultivo, ¿no? Se tiene que identificar en precisión quién es el agente causal y de hecho, pues hasta se pueden medir algunos anticuerpos en el suero del paciente. Y en el caso de que se haga un cultivo, se debe de hacer un medio de cultivo especial para las enterobacterias, con un medio diferenciador, un medio selectivo y un medio enriquecido para poderlo localizar. El tratamiento principalmente es con cloranfenicol, es como el old school, ¿no? El de la vieja escuela, pero actualmente se utiliza más bien ampicilina, furazolidona y también algunas cefalosporinas, sobre todo de tercera generación, o bien quinolonas como el cipro y el ofloxacin. Entonces, hasta aquí es lo comprendido. A ver, déjenme ver nada más, permítanme. Okay. Entonces, hasta aquí es lo comprendido, chicos. Les voy a cargar la presentación de lo que vimos hoy. Y lo que van a hacer de tarea es elaborar una tabla con el material y con sus apuntes. También creo ya les cargué el libro y las referencias de bibliográficas, por si gustan como profundizarlo. Pero van a hacer una tablita. Van a colocar la bacteria que hasta ahorita hemos hablado de E. coli
de Shigella y de Salmonella. Así, la bacteria. Luego, sus especies, las diferentes que hay. Principales complicaciones. Lo pueden dividir por sistemas, ¿no? Por aparatos y sistemas. Y perdón, antes de principales complicaciones, mecanismos de patogenia y ya las complicaciones. Entonces, bacteria, especie, mecanismo patogenia y las complicaciones que da. Lo pueden hacer en digital o lo pueden hacer a mano, no hay ningún problema. Y se cargaría esa tarea pues, para el siguiente que nos vamos a tardar. Igual sigan repasando porque la siguiente semana tenemos la dinámica de participación para que repasemos y para que algunos de ustedes pues interactuemos un poquito más, ¿no? Que ya no estamos tanto en stand-by. Por ahí veo una manita levantada, nada más. Dijo bacteria, especie, ¿y qué era lo demás? Disculpe. La bacteria, ¿verdad? La bacteria, la especie, los mecanismos de patogenia y las complicaciones. En las complicaciones las pueden manejar por aparatos y sistemas y les es más fácil. Son 4 columnas en total, ¿vale? Y nada más, chicos, pues nos estamos viendo la siguiente semana. Cualquier duda lo pueden escribir en el chat. Espero que estén muy bien. Cuídense.